Señores, damas y caballeros, Durísimo. este podcast va a ser en español. Algunas veces yo le tiro una vainita en inglés. Eso. Vamos a ver cómo va a pasar, pero yo tengo una persona sumamente súper especial. Es un comediante internacional de Venezuela, representando Venezuela. Angelo Colina. Te Angelo, quiero gracias por venir a tanto, ver este loco. episodio. Angelo es una persona que ha estado rompiendo, no solo en las redes sociales, pero yendo para todos estos países. Hace poco regresaste de Europa, ¿no fue? Sí, en noviembre fui. ¿Y Por cómo, primera vez, por primera ¿Y vez. cómo estaba eso? Me encantó. De verdad. Sí. Sí. Fue un reto heavy porque estoy acostumbrado a hablarle al latino aquí Ajá. o al gringo mayormente, ¿no? Sí. Y allá la gente está en otra vaina, loco. Pero tú, yo sé, cuando yo te conocí en Washington, D.C. Ajá. Y en ese tiempo la gente te estaba como reconociendo un Poquito a poco, poco. pero ahí que tú estabas haciendo el tour de Gente Funny, ¿no fue? Mayormente, o sea, lo que estaba intentando era promover comedia en español en circuito, como que Ajá. intentar tener la mayor cantidad de comediantes posible, pero es menos rentable, pero me parecía más atractivo para la audiencia Mm, escuchar como voces, acentos distintos en en español español, sí. throughout todo el show. Entonces, ¿Entiendes? pero tú empezaste en inglés, ¿no fue? Sí, claro, Cuando viniste de los Estados Unidos estabas haciendo nada más solo en inglés. solo en inglés. ¿Y después por qué cambiaste al español? Em, tuve el chance de hacer un show. Ujú, Y bueno, también como yo hacía comedia en inglés y generaba contenido en Twitter, en Instagram, en español, conecté con los comediantes venezolanos que ya estaban empezando a girar un poco, ujú. también por la diáspora venezolana. Y conecté con ellos y cuando ellos tenían show, yo les decía, puedo abrir tu show, pero yo no había hecho tanto en español, entonces era como que tenía que... Yo veía que no las cosas que yo decía no resonaban tanto con la audiencia. No era que no daba risa, pero no, Como no no era el estaba... mismo ritmo que tenía el headliner. Y decía, ¿por qué el Oh, headliner tiene un ritmo que yo no tengo? ah, Em, y no era solo las tablas, como que The Miles, ajá. era también como lo que la audiencia, la perspectiva de la audiencia quería oír y yo. Entonces empecé a hacerlo más en español. Empezamos a hacer Eso varios es algo shows. que me estoy dando cuenta yo. Yo lo hago más en inglés. Yo voy para Claro. Broadway. Soy parte de Broadway Comedy Club. Y lo que me he dado cuenta es que más que estoy en ese circuito, cuando hago el show en español, muchas veces uno translate, Ujú. uno cambia los chistes en inglés en español. Los chistes que se puede cambiar. Algunos funcionan, Algunos claro. funcionan y muchos que no. Ujú. Pero lo que me he dado cuenta cuando lo hago, no tengo esa misma reacción. Ujú. Y también lo que me he dado cuenta es que uno tiene dos personalidades diferentes. Mi personalidad en inglés es americano, de Nueva York, neoyorquino, pero en español yo soy un hombre dominicano. Ujú. O sea, entonces la personalidad mía en escenario va a ser totalmente distinta. No sé si es algo que te has dado cuenta también. Claro. Bueno, y tampoco estás pidiendo tanto permiso. Ah, En inglés, mi opinión, ujú, creo que a menos que seas un comediante muy... que ya tengas una audiencia y tú puedas hablar con libertad sobre este país o qué sé yo, siempre entras como knocking on the door, tipo, permiso, puedo entrar a sí, esta casa, como que porque hay muchos extraños de muchos lugares del mundo tiene que que no tienen que explicarle. entender tu realidad, Sí, mientras que sí. ahí dentro del latino o en español ya hay un conocimiento, una realidad que la mayoría comparte. Ah. Entonces como que hay un poquito más de contexto que ya la gente tiene. O sea, entonces hay Eh, cosas que no se tienen que explicar. hay cosas que no se tienen que explicar, Y entonces correcto. eso le da la libertad a uno de hablar de más cosas. Yo siempre podía hablar de esto contigo. Coño. Es que es eso, como que tú puedes hablar de otras cosas Ajá, de entrada ajá. y no tienes que explicarte. Mientras que en inglés tienes que explicarte un poquito más para que entiendan el por qué estás hablando de esas cosas. En Exactamente. in doing so pierdes tiempo. O Ajá. sea, como que presentándote, todo esto, yo siento que pierdes tiempo y creatividad porque siempre es desde un ángulo donde tú te presentas a la gente Y se y hace ya luego difícil. tú sí entras en tus chistes y Y todo eso. sí, y también se hace difícil como ser auténtico en una forma.
Sí, al menos en su totalidad me parece que Sí. sí. Y Creo yo. eso es algo que me he dado cuenta. Yo no creo que es una realidad absoluta, pero es mi opinión, es mi manera de verlo. Y no es solo conmigo, es con los comediantes que yo admiro. Ah, De hecho, me parece un buen ejemplo que se lo dije en persona y todo. La gente es muy fan de Marcelo sí. Hernández. Marcelo es un tipo ridículamente talentoso. Coño, sí. Y yo creo que todos nosotros nos alegramos demasiado porque a él le vaya bien. Porque Claro, eso es bueno para la cultura en general. claro. Y es muy bueno. Muy bueno. La gente no tiene ni idea, la gente que es fan de él en el mundo no tiene ni idea de lo chistoso que es él en español. Yo nunca lo he visto a él en español. Es Es otra trampa. cosa. Es trampa. Es una, a Otro mí me nivel. da mucha risa. O sea, es el tipo de comedia que me gusta en español. ¿Qué? Sí, men. Y la gente nunca lo va a poder apreciar. O sea, la gente que no sabe del Y idioma. eso que él lo hace en español. Él hace unos Claro, cuantos shows. pero me refiero, si no sabes el idioma No va a o no entender. tienes interés, te lo vas a perder. Y eso nos pasa a nosotros. Yo me imagino que hay música en alemán que es increíble que yo no, Que uno nunca va. yo nunca lo voy a apreciar. ¿Me entiendes? También estamos en una situación única, especialmente como está, ¿sabe? El gobierno de ahora. Y la noticia ahora mismo está hablando mucho de Venezuela. Mm. Y yo sé que hay diferentes perspectivas. Tú como una persona venezolana, ¿cómo te sientes con este aspecto, con todo lo que está pasando con Venezuela? Eh, bueno, primero me gustaría decir que porque me parece prudente, eh, es normal que la gente esté hablando. Hay mucha gente que se está quejando de la cantidad de gente que está hablando de esto, quizás sin ser tan elocuente, O sin tener sin contexto, tener un contexto. Yo podría decir que yo lo tengo. claro. Viví 20 años de mi vida en Venezuela. Ujú, Tengo 31 años. claro. Em, ¿Y cuándo fue que viniste de Venezuela, pues? bueno, yo viví en Colombia. Tú viviste en Colombia. Tú naciste en Venezuela. Sí, nací en Venezuela y viví en Venezuela hasta los 19. Me fui a Colombia, Ok. regresé. Para resumirlo rápido, regresé a Venezuela luego de unos meses. Terminé mi carrera universitaria y me volví a ir a Colombia. Ah, Eh, y sí, 21 años viví en Venezuela porque me fui cumpliendo 22 a Colombia de regreso y ya no volvimos nunca. ok, Ahora tengo 31 años. ok. Y yo creo que a mí lo que me ha sentido mucho y me ha dolido mucho realmente es ver a tanta gente no compartiendo voces venezolanas. Yo no Mm, soy un experto en explicar o en hacer un resumen de la cantidad de derechos humanos que se han violado en Venezuela, de la cantidad y de nuevo, cosas que vivimos, no que nos dijeron. exactamente. Y lo que me molesta es que la contraparte, que siempre hay una contraparte a todo tema, la gente que está en contra de la gente que, por ejemplo, se alegró cuando arrestaron a Maduro, Sí. las voces que se comparten no son venezolanas. Mm. Y es una Tú situación. estás hablando de la gente que está compartiendo como que quieren que liberen a Maduro, ¿sí o no? Hay gente que quiere que liberen a Maduro. Ajá. Y Sí, la gente cuando comparte esas voces, sí. Son men, gente que no entiende el contexto de lo que está pasando en pero es que no Venezuela. son venezolanas, Son más, ni vivieron allá. es más gringo. Pero no, indiferentemente de lo que Sí, sean, es como que, ok, si tú tienes tu punto de vista, sí, compárteme un punto de vista venezolano. No me exactamente. compartas el de alguien más. No puedes pelear en contra del imperialismo actuando como un imperialista, porque te estás apropiando de mi opinión, de mi país y de mi realidad. Wow. So, make it make sense, porque en mi caso es ese, es como que yo vivo en Nueva York, Sí, yo no tengo miedo en hablar de esta vaina, sí, porque yo soy muy outspoken con esto, o sea, sí, con cómo me siento yo con la administración en este momento. Yo no puedo hablar con tanta propiedad porque yo no soy ciudadano de este país, yo soy un sí. residente de este país, no soy ciudadano. Y por eso mismo yo no puedo. La gente eligió a su presidente de una manera democrática. ¿Qué puedo hacer yo? Sí, sí, es verdad. Es como, Y, y yo no se, puedo hacer nada. y se hace difícil porque si uno lo ve bien,
esta administración ha atacado mucho a los venezolanos. Claro, Desde un principio fue, claro. ¿tú entiendes? Eso Y entonces, tampoco hay que negar la realidad de la- que muchos venezolanos votó por esta administración. Eso esa, es una realidad. también, es una realidad. No, no es como lo están pintando ahora, que se quieren deshacer de la culpa y decir, bueno, los latinos votaron por esto. Sí, los latinos votaron por esto, es verdad. Si tú ves el porcentaje de hombres latinos que votó por Trump, es mayor. Eso es totalmente... Es mucho, pero yo no digo que fue la mayoría. No, no, no. Fue la mayoría. Esto es por estadística. Sí, La mayoría de hombres latinos votó por Trump. sí, Cool, ok, eso fue así, es real. El voto latino no es el que lo elige, no, es la mayoría del país. del país. O sea, Que, no es como que hizo una diferencia en Florida ese voto. mm, Ya eso iba a pasar. eso iba a pasar. Entonces se están queriendo quitar de la culpa, que eso es muy común acá, y ponérsela a alguien más. Sí, Nunca es culpa de ellos, como si no fueran la mayoría de los votantes. Entonces son muchas cosas. En general, estoy muy dolido porque creo que, como cualquier otra persona, no soy yo nada más, hay un grupo de venezolanos que están aquí, que se ve afectado por esto. Hay otros al que no le importa, que dice, a mí no me interesa qué piense la otra gente porque esta es mi realidad y eso también es válido. Pero hay gente como yo que interactúa con gente como tú, que no es de Venezuela, que eres mi amigo, que vivo claro, en la misma ciudad, comparto mi ciudad y mi trabajo contigo. sí. Y mucha otra gente que te duele cuando quieren minimizar o invalidar tu opinión. Mm, Porque nadie está queriendo, yo puedo decir esto públicamente, obviamente yo estoy en contra de una invasión estadounidense. ujú, Y esto a mí me afecta con mucho venezolano que se puede molestar con esto, pero es que obviamente en una invasión nadie quiere eso. no, claro, Y que se respeta la soberanía del país. No puedes explicarme eso a mí. Obviamente nadie quiere eso. claro. Hay gente, los comentarios, tú los ves y la gente diciendo, they don't know what's coming. No, you don't know what's happening. What's happening? Yeah, yeah, yeah. O sea, es muy condescendiente con el venezolano querer explicarle su realidad. El venezolano no está queriendo que intervenga en Venezuela y que se meta. Lo que pasó fue bueno y ahora es como que, ok, dame a mi presidente por el cual ya yo voté, que Sí, ya se eligió. sí, exactamente. Eso es lo que queremos Eso es lo ya que quiere mismo. Venezuela. Que Yo quiero que me den a mi presidente por el presidente. cual la gente votó. Sí, porque esto fue un presidente que fue Esto ilegítimo. no fue un presidente, No fue esto era un presidente, dictador. un dictador. Yo sé, y esto ha pasado por años. Y yo sé que en Venezuela, para tener más contexto, la persona que no sabe que bajo de esta dictadura mataron muchos estudiantes. Estudiantes, a todo el mundo. Por todo el mundo, especialmente cuando ganó Maduro la última vez, tenía su secret police que estaba rodeando gente, que uno no podía en Venezuela ni hablar. Tú sabes, perdona que te interrumpa rapidito, tú sabes que yo casi no hablo de este tema, no había tenido como el chance. Me atrevo a hacerlo ahorita primero porque sé el cariño que le tienes a Venezuela, me Gracias, consta, gracias, mi hermano. y a nosotros en general. Y es muy loco tener que explicar lo que me pasó como si fuera mi opinión. ¿Qué? O sea, Sí. men, yo vi a gente, yo cargué a gente con sangre. Yo recuerdo en las torres ¿Qué? del Saladillo, en Maracaibo, en unas protestas en el 2013, 2014, yo cargué a un estudiante junto a otra gente, no yo solo, que estaba tiroteado. Yo vi gente a la que dispararon. Yo tengo una marca en mi espalda, un ¿Qué? quemadito de una bomba lacrimógena que me cayó una vez. ¿Por qué hablamos de estas cosas? Porque mucha gente en un momento quiso pasar la página y tratar de vivir una vida normal. Pero cuando tú te das cuenta ahora que esto es lo que pasa en este país, y esta es la realidad, lamentablemente, tienes gente que te quiere fuera del país, una gran cantidad de gente que votó Sí, para sacar a mucha gente de este país. de este país. Y tienes a la otra gente que no te quiere votar, pero que quiere imponer como fue tu realidad, básicamente. Entonces, Mm, tú no puedes, tú estás viendo las protestas ahora en este momento. sí. Y si bien yo entiendo cuál es la intención detrás de la protesta de ellos, Sí. tú ves hasta banderas de Colombia, gente que no sabe qué es la bandera de Eso, Venezuela. Yo creo que el mejor ejemplo, y que quisiera hacer un chiste de stand-up de esto, y ya más o menos lo había hecho. La mejor manera de saber si la protesta, de distinguir cuál es la protesta venezolana
de los venezolanos y la protesta de gente que quiere que liberen a Maduro es que estos signs, estos carteles, están hechos a mano Mm, y estos están impresos. coño, sí. Y imprimir Imprimir. Cuesta a color Sí, y cuesta un dinero. sign no fue algo que yo nunca hice, porque eso Sí. es, ¿qué clase de capitalismo es ese? Coño, sí, es verdad, yo no he pensado en eso. Eso es un derroche de plata. Es verdad, sí, porque... Y Imprimir es encima, costoso. y encima de eso se lleva una bandera de Colombia o de Ecuador. Yo he visto banderas de Ecuador. Y no hablan, y no son ecuatorianos que Sí, se están sí. uniendo, estoy seguro. Sí. Hay gente que no sabe cuál es la bandera. Al mismo tiempo, de nuevo, yo entiendo, yo entiendo el approach. Yo tengo una pregunta. Cuando tú fuiste a la protesta, ¿de qué se trataba la Porque yo sé que mucha gente que están viendo esto y no sabe el contexto y no saben que Venezuela ha durado tantos años con muchas protestas, mucha muerte. ¿De qué se trataba esa protesta que tú estabas involucrada? En Venezuela, dices. En Venezuela, sí. En Venezuela era contra el régimen dictatorial. De Maduro. Era exigiendo... Obviamente hay muchos tipos de protestas, ¿no? Protesta cuando había cualquier tipo de reforma, por ejemplo, cuando una reforma a la Constitución, pero mayormente yo creo que la más presente era Ujú. para que se respetaran las elecciones, Sí. porque las elecciones de Venezuela no han sido respetadas. ¿Sabes qué es? Yo me acuerdo la primera vez, loco, jamás se me va a olvidar en mi vida el día que yo viví las primeras elecciones democráticas de mi vida. Mm. Yo tenía 26 años. Me tomó ver un resultado de unas elecciones democráticas. Sí. Y fue aquí. No me digas. Claro, ¿dónde más? Yo nunca había visto de elecciones democráticas. Y entonces, en ese entonces, cuando tú fuiste a la protesta. Ahí está. Mierda, ahí la cagué. No, entonces, eso fue por las elecciones, ¿verdad? En ese momento sí. En ese momento. 2013, 2014 fueron primero las elecciones. Si mal no recuerdo, primero fue Capriles Chávez, que Capriles era el candidato opositor. Más que tener un resultado, yo, la verdad, como te digo, no soy experto en esto. Yo no sé si en ese momento, yo sentí en ese momento que Chávez sí ganó. Sí podría decirte al mismo tiempo que hubo represión contra la oposición. La oposición, sí. Porque sí. ya había crecido. En ese... Lo que sí puedo decirte con toda la seguridad del mundo, que fue algo que ni siquiera, sobre todo porque el candidato, que en aquel momento era un tipo que quería la libertad del régimen, Ajá. Era un tipo serio, él no peleó, recuerdo, no peleó tanto por el hecho de que hubiese perdido en contra de Chávez, creo que la reconoció. Lo que la gente se quejó era la represión que había y de que a mucha gente, hubo su fraude en otros aspectos, como que yo recuerdo que a la gente la obligaban a votar para darles la comida que les regalaban, o sea, el gobierno hacía ese tipo de cosas, muchas ¿no? veces... Mucho incentivo que... Sí, que muchas veces le pagan a las personas. Loco, aquí es que la realidad de este país es tan distinta, o sea, Sí. hay un episodio de Curb Your Enthusiasm, Ajá. donde Larry David Ajá. le da a una señora en una fila en Atlanta, le da una botellita de agua. Dice, I'm so hot. Y él le dice, I think I have a bottle of water. Le da una botella de agua y lo meten preso. Porque tú no puedes, en Georgia, dar ningún tipo de ni comida ni de agua a alguien que está en unas elecciones. Y yo digo, mierda. Loco. No me digas. Tú sabes cuántos votos se compraban en Venezuela. Pero el punto es, luego las siguientes elecciones fueron Nicolás Maduro contra Capriles. Capriles ganó. En ese momento la oposición ganó. Sí. Se pidieron, en aquel momento se pidió un reconteo que se demostrara y nunca se hizo. Nunca se realizó. Voy a terminarte el punto rápido porque, de nuevo, yo quiero que la gente se informe. Yo soy muy partidario de compartir fuentes de información. Claro.
Claro. Yo no soy yo soy un comediante. Sí, Tengo la responsabilidad de regar la voz de lo que está pasando en mi país. exactamente. Pero yo voy a regar la voz de los que saben cómo explicar cómo es. Ujú. Pero sí te diría, por ejemplo, que recuerdo en el 2024, cuando fueron las elecciones, Nicolás Maduro. Edmundo ganó de una manera arrasadora. O sea, fue ridículo. Eso sin contar a los venezolanos que están fuera del país, que somos 9 millones de personas Mm. fuera del país. Que también votaron. 9 millones de personas. Es el éxodo más grande de la historia moderna. Wow. ¿Ok? De modern times. O sea, Wow. el más grande. 9 millones de personas fuera de Venezuela que no pudieron votar. Porque las embajadas no puedes votar desde afuera. No me diga. Tú no puedes votar, desde Estados Unidos no puedes votar al menos. Porque aquí no yo hay creo- embajadas. aquí se puede. Ah, porque no hay embajada. No hay embajada. Ah, ok. Entonces, todavía sí, Ajá. Edmundo ganó por mucho. Cuando la gente salió a protestar, que tú recuerdas esa protesta, Sí, pero me yo recuerdo esa recuerdo hablar protesta. contigo, yo recuerdo que a mí, un blanquito me escribió, el Carter Center incluso está allá y reconoció las elecciones. Yo le dije, no, el Carter Center está en Venezuela y no ha sacado comunicado. Pero así se tergiversa la información. 3 días después, ¿Qué es Carter Center? el Carter Center es la... no quiero, voy a explicártelo exactamente. Sí, porque no quiero, porque la gente va a estar escuchando y No, ¿qué? claro, pero Yo tampoco sé, pero también. yo quiero explicártelo cómo es. Has helped the people around the world live healthier and more peaceful lives. Déjame. Non-governmental, non-profit organization funded by Jimmy Carter. Esto es lo que hace básicamente es monitorear Las elecciones. las elecciones de una manera que lo que le da validez a unas elecciones, por así decirlo. O sea, valida si fueron de manera democrática O no. o no, ¿verdad? Entonces Carter Center Pero salió. el punto es, y yo no estoy hablando a favor del Carter Center, yo solo estoy diciendo, este tipo lo usó como ejemplo. Sí. 3 días después, el Carter Center salió diciendo, estas elecciones no fueron democráticas. Nicolás Maduro se robó las elecciones. Sí, yo me Yo recuerdo. le contesté a este gringo y el tipo me bloqueó. ¿Qué? Y así es como actúa la gente acá. Aquí. Wow. Y- Yo me recuerdo que él perdió esas elecciones. Claro que las perdió. Y él por como, muchísimo. Y yo me recuerdo que él como quiera salió y estaba como saludando a las personas. Dije que yo gane y nadie estaba No hay ahí. nadie. Ahí no estaba nadie. Y lo que también estamos viendo es que mucha gente está compartiendo videos de gente en Venezuela diciendo, tráeme para atrás mi presidente. ¿Quién son esas personas que están como protestando afuera? Está enseñando videos en las redes. Gente en la calle protestando. No sé si te has fijado, pero el shot es bien chiquito. Es aquí cerquita. ¿Tú No, crees? ¿sí te has fijado? No me he fijado. No me he hay fijado. una masa. No es una masa. No hay una masa. ¿Tú crees que eso es...? Yo no voy a invalidar la opinión de unos De venezolanos venezolanos. porque si algo no voy a hacer yo es invalidar la opinión de otro venezolano. Tú Así no puedes esté- hacer lo mismo por que te mucho- están haciendo a ti. A mí me da mucha... Jamás voy a hacer eso en mi vida. Con toda la rabia que me puede dar a veces, jamás voy a hacer eso en mi vida. Yo puedo estar muy en contra de lo que alguien dice. Yo no puedo invalidar su opinión. Mucho menos de alguien que está en Venezuela. Porque yo no estoy en Venezuela. Y eso es una cosa que la gente también tiene que comprender. No es mucha gente, eso sí te lo puedo decir. No es la mayoría de la gente. Por eso le retaría a la gente. Yo de nuevo, si la gente está en contra de lo que está pasando, pues bien, pero comparte una voz venezolana. No me lo Exactamente. vengas a explicar tú. Mira, yo digo, y yo creo que puede haber dos lados que son verdades, ¿verdad? Un lado es que este gobierno no lo está haciendo por ser una forma humanitaria. Es No. más, este presidente nunca dijo que esto es para ayudar a los venezolanos. Lo que he dicho es, vamos a buscar el petróleo. Ujú. Lo estamos haciendo. Este es la primera vez que un país como los Estados Unidos invade otro país y le dice a los demás que este es para petróleo, porque los demás dicen, no, este es para la libertad. Entonces, hay otro lado, es que también la gente tiene, lo que puede ser verdad es que
el opresor, el autoritario de allá en Venezuela, le está haciendo mucho daño económicamente y a su gente, está matando gente, Ujú. está Son secuestrando. dos verdades. Son dos Es lo que quieres verdades. decir. Sí, Pueden coexistir. puede coincidir. Y sigue No es o una o la otra. el venezolano va a estar feliz Claro, que agarren a Maduro y lo claro. arresten porque él ha hecho un crimen, es un criminal. Y creo que el desenlace, afortunadamente vi mucha gente ahí. El desenlace Ajá, de lo que va a pasar ahora. Ponte que vamos a poner el escenario ideal. sí. En los próximos días, el escenario perfecto para Venezuela sería que en los próximos días se reconozca el presidente Edmundo González, que fue el que ganó. Si no es así, entonces que se vayan a elecciones Edmundo contra la que acaba de juramentarse como presidenta. Sí, sí, la Y vicepresidenta. que lo monitoree el mundo entero y vamos a ver cuál va a ser el resultado, ¿no? Exactamente. Ese es el escenario ideal. Y luego Venezuela ya va a lidiar en ese aspecto con Estados Unidos. El otro escenario es que Estados Unidos se meta, siga trabajando con esta gente que es parte de la narcodictadura y solo esté a favor de lo que él... Pero para que ellos ganen su que petróleo. gane el petróleo y todo eso, ¿no? Sí. Esos son los dos los dos extremos, ¿verdad? Sí, sí. Maduro, cuando lo meten preso, que es justo antes de esos dos escenarios, ese momento yo no puedo parar lo que yo estoy sintiendo de una manera objetiva para decir, déjame ver cuál va a ser el desenlace. Es eso, Porque ¿verdad? si el desenlace es el peor, yo voy a estar triste 2 veces. Es verdad, sí. Déjame al menos estar contento. Por un Por poco. primera vez por en un poco, 27 5 años de mi vida, Mm. déjame ver una imagen y contentarme. Y yo después. inmediatamente, porque ya la gente está preocupada de que, ok, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué quiere esta gente? O sea, no qué quiere esta gente, nosotros sabemos qué quiere, pero que reconozcan al presidente. Yo creo que la manera más fácil de decirlo es que reconozcan al presidente electo y se respeten esas elecciones del 2024, que muchas organizaciones internacionales las respetaron. Sé que mucha gente no sabe de eso, especialmente aquí en los Estados Unidos. Si no saben es porque no quieren, pero esa Porque no información está en internet y eso se reportó por ambos lados, Ujú. por CNN y por Fox News. O sea, eso de manera universal, Wow. menos obviamente los aliados tarifados, los clásicos, ¿no? Mire, yo quiero aclarar algo, porque también lo que tengo, y también si tengo la información, si no tengo la información adecuada y puedo estar mal, me puede corregir. Lo que tengo entendido que antes, y hay mucha información diferente, antes los de Estados Unidos estaba controlando el petróleo en Venezuela. Y lo que tengo entendido que Chávez vino y dijo, tenemos que sacar a los Estados Unidos de aquí, que nosotros tenemos que controlar el petróleo y vamos a ser la nación de petróleo para el resto de Latinoamérica. Y entonces mucha gente votaron por eso, sacaron los americanos y después los americanos se enojaron, especialmente de corporate interests aquí en los Estados Unidos, se enojaron y ponieron sanciones a Venezuela para que ninguno de los países alrededor de Venezuela hagan negocio con Venezuela, también destruyendo a Claro. Venezuela económicamente. Ujú. Entonces, se siente como los Estados Unidos están siendo héroes de un problema que ellos causaron. Claro. Bueno, las sanciones de Estados Unidos en realidad empiezan en el 2019. Ok, Las sanciones por las cuales usualmente la gente se queja empiezan en el 2019. ok, Venezuela está en dictadura por un tiempo mucho más largo. ok. Entonces, Antes que 2019, ¿cómo estaba eso en Venezuela? horrible. Horrible. Claro, todo lo que yo te estoy contando fue 2013, ¿Qué? 2012. Entonces no fueron las Más. sanciones. No, obviamente yo no voy a mentirte y a limpiarle la imagen a este gobierno porque ¿por qué? Obviamente eso afectó de una manera al país, pero eso no es lo que está pasando en el país. No era lo que principalmente, no era el principal problema. ¿Qué tú crees? ¿Qué fue el principal problema? Ya ahí es cuando yo te digo, no, sería imposible explicarlo. Imposible. O sea, no, yo te puedo dar a ti los periodistas que yo considero que son objetivos, que te pueden, documentales, te puedo enviar libros incluso. Imposible explicar el problema
de lo que está pasando en Venezuela en un podcast, mucho menos, porque creo que es parte de lo que está pasando ahorita, como te digo. Hay que compartir mayormente sobre la realidad de Venezuela, hay que compartir voces venezolanas. Eso es lo que importa más. Lo que importa es compartir voces venezolanas. Bien si es a favor o en contra. Si va a estar en contra, déjame que me diga un venezolano el por qué está en contra. No alguien que Mm, nunca vivió la realidad de allá. ¿Por qué eso no pasa? Porque eso no pasa con otro conflicto. Y me voy a meter aquí, yo sé, de nuevo, mira, yo apenas compartí un story de la vaina, la cantidad de mensajes que a mí me llegaron de latinos y de gringos reclamándome a mí. ¿Qué? ¿Y de qué? Del hecho de que yo solo compartí que a Maduro lo habían metido preso. Eh, Diciendo que yo era una decepción. Sí, yo ¿Qué? perdí como 500, no sé cuántos seguidores que no me interesa. De hecho, un gran amigo en común, Santi Espinosa, me escribió también que posteó algo y perdió seguidores. Me dijo, qué loco, nunca me había pasado esto. Y yo como que, A mí me atacaron también. ¿Tú claro, sabías eso? por esto, Sí, porque claro. yo dije, me alegro que arrestaron a Maduro, pero lo único que yo puedo decir es, yo estoy con los venezolanos y le deseo a los venezolanos un Venezuela Libre, libre. Y libre. ya. Y por eso me empezaron a atacar. Y dije, pero Bueno, y tú eres dominicano, yo imagínate soy a mí, dominicano. imagínate a mí lo que me cayó. No, hermano, ahora te muestro. Pero, ojo, esto es una conversación más privilegiada y estúpida. Esto no es nada importante en comparación a la cantidad de gente a la cual por compartir algo en Venezuela metieron presa. O sea, ¿qué te puedo decir yo? De hecho, uno de los mejores ejemplos que te puedo dar es que una vez yo hice un video, un meme de algo de Maduro como con una canción, algo así, un chiste, ¿no? Hice en Sí. internet. Ya yo estaba viviendo en Utah, yo creo, cuando lo hice. Y lo puse en Twitter. Y un doctor en Venezuela lo compartió. Y ese doctor lo metieron preso. ¡Ah! Y eso ¿Qué? pasa mucho, man. Entonces, él Eso pasa demasiado. compartió Solo por tu compartir cosas. chiste. En este momento, mientras tú y yo, de una manera libre, estamos aquí hablando en un Ay, Dios podcast, a mío. la gente en Venezuela le están revisando el teléfono a ver si celebró lo de Maduro o no. El punto es, eh, me parece más importante es si alguien está quillado, si alguien está, Quillao, eso de nosotros. eso de ustedes, pero viste cómo te lancé el código. Claro que sí. Si alguien está molesto por esto que yo estoy diciendo, Ujú. que vaya a escribir en los comentarios, te puedo asegurar que no va a ser una persona venezolana. Mm. Porque también es eso. Eso es algo que me he dado cuenta de yo Porque también. incluso si lo estuvieran, sería una minoría que yo no, al menos yo no me la he encontrado. Y yo sé que esto me puede afectar decir esto, pero esto es una realidad. Cuando hay una marcha en Nueva York Sí, pro Palestina libre, sí. tú no te vas a encontrar un palestino que te vaya a decir no. O no una marcha en contra. O palestinos que digan no, nosotros queremos que siga así como está la vaina. No. ¿Por qué con Venezuela te encuentras a más gente del otro lado? O Eh, sea, ¿por ¿Y qué por qué? nuestra voz importa tan poco? Sí, sí. ¿Y por qué están Pero silenciando? sí me estás entendiendo esa Sí, realidad sí, es de que verdad. una lucha no te la está invalidando gente de esa por la cual estás luchando, estás alzando la voz. Eso le da validez a tu lucha. Cuando en tu marcha hay gente De de ese país. Palestina, cuando hay gente que lo vivió en carne propia, no que se informó, que lo vivió. ¿Me entiendes? Que esa gente lo entiende más que nadie, loco. Y todos estamos ahí. Todos estamos, creo yo, creo que esa conversación ya pasó. Ya desde hace rato dejó de ser objetivo esa conversación. Es verdad. Eh, y tú ves el sufrimiento de esa gente y tú dices, yo conozco ese Eso nivel de sufrimiento. Yo vi a gente, hace poco, alguien lo comentó como que, tú no has visto a gente con un uniforme de trabajo que viene de chambear agarrando comida de la basura. no. Entonces es como que Entonces eso se ve más allá de Venezuela. cuando tú vives, Eso es algo común que tú cuando ves tú allá. vives eso, cuando tú lo ves, cuando hubo alguien que compartió algo, es que de nuevo, las palabras son muy fáciles de que no tengan ningún impacto para ti. Pero cuando se va la luz Mm. y la poca comida
que tienes en la nevera se empieza a pudrir. ¿Qué? Ese olor es una cosa que solo hay gente muy específica que lo puede entender. Entonces, mi punto es, si vas a molestarte, compárteme la opinión De un de un venezolano. venezolano. Por lo menos... Si al menos respáldalo con una opinión de un venezolano. Estaba hablando con una amiga, de hecho, y nos empezamos a enviar reels. Me dijo, yo quiero aprender de esta situación porque I feel conflicted. Y yo le dije, qué bueno, ojo, hay mucha otra gente que me llegó así. Ángelo, no entiendo lo que está pasando. Me alegro que los venezolanos se sientan contentos con esto. Me preocupa porque Estados Unidos está ahí. ¿Cómo te sientes tú? O sea, más como, déjame aprender de ti, déjame escucharte. No voy a negar que hay gente así. Casi debería ser. Claro, yo tengo una brasilera que me escribió así y me dijo, me parece lo más importante en este momento escuchar las voces de los venezolanos. Yo digo, claro, ok, dime y si yo no te sé explicar, yo te voy a enviar gente, ¿no? Pero cuando me puse a discutir con una amiga y me enviaba reels de alguien no venezolano explicando el por qué estaba mal. Y yo le enviaba de venezolano y le decía, ok, está mal, fíjate, esto es un venezolano que te va a analizar ambas realidades y te va a decir lo que está pasando. No me compartas la voz de alguien que no conoce. Nunca vivió Yo no eso. estoy diciendo que no tienes derecho a tener una opinión. Estoy diciendo, comparte la voz de venezolanos. Es lo único que estoy diciendo. Y esto debería ser una lección para mucha gente que también habla de las realidades de otros países. De hecho, la cantidad de gente que se debió haber salido ya cansada del tema, pero es una realidad. Hay mucha burla del gringo o del... Voy a decir de la gente que habla inglés en Estados Unidos, la mayoría del país, Sí. hacia el latino en Florida Ujú. por no saber español Mm. y votar por los republicanos o por no saber español y tener opiniones. Sí. Perdón, por no saber inglés y tener opiniones de este país. Sí. Eso es una realidad. Hay mucha gente que no habla inglés que tiene opiniones muy fuertes y obviamente al no saber esto de manera objetiva, pues hay menos canales de información que tú tienes. Tú solo tienes los traducidos. Sí, ¿verdad? Es más fácil que la información se pierda en la En traducción. la traducción, eso Y ¿verdad? la realidad la vas a entender menos. Y eso es lo que está... Eso es lo que está pasando ahora al contrario. Y Como tú- eso también, no solo eso, la propaganda Claro. entre la traducción. Correcto. Que funciona. Que funciona. Funcionó. Entonces, Yo lo también... mismo pasa ahora. Hay mucha gente que no sabe español que está defendiendo a Maduro. Exactamente. Claro, es que tú nunca has leído la voz de un venezolano porque tú no hablas español. Mira, y yo escuché a una muchacha que es un influencer bien popular aquí en los Estados Unidos y es una persona que es sumamente inteligente, que empezó a decir que... Y la gente está confluyendo de lo que está pasando, lo que pasó en Cuba, con lo que está pasando en Venezuela. Y esta persona empezó a decir que la gente de Venezuela que se van de ahí, porque son muchas personas que están repitiendo lo mismo, no sé si tú has escuchado de esto, que supuestamente que la gente que se fueron primero de Venezuela son gente que son privilegiadas. Porque lo que pasó en Cuba, que la gente que eran ricas, de alta clase, fueron las primeras que se fueron. Que se fueron. Entonces, lo que están diciendo que todos los venezolanos que vemos ahora que están celebrando de lo que le pasó a Maduro son la misma gente como de Cuba que se fueron primero, que fueron gente privilegiada. ¿Quién dijo eso? Fue una persona que es un influencer que ¿De dónde es? es americana. End of discussion. Y déjame decirte algo. Ella no es... Mira, yo vi este video. Fue Emma, y te voy a decir quién fue. Fue Amanda Seales. Ajá. Y ella tenía, yo creo, como 18,000 likes. Y hay mucha gente que está escribiendo y está diciendo, oh, sí, eso sí es verdad. Y ella no es la única persona que yo he escuchado decir algo así. Yo he escuchado otro influencer decir algo así, que es algo que tú tienes que decirle a esas personas que tienen esa perspectiva, que piensa que todos los venezolanos que vienen aquí son supuestamente gente que son privilegiadas que vino de Venezuela. Ven acá, pero make it make sense para la gente, ¿no? Es como,
Si son supuestamente privilegiados, ¿cómo son el Tren de Aragua? Mm. ¿Cuál de las dos es verdad? ¿Estás diciendo que son el Tren de Aragua, que son parte de una red de narcotráfico y no sé qué, pero estás diciendo que son privilegiados? Ujú. Estás diciendo que son refugiados por una razón de estar el Ujú. TPS y toda la crisis en la frontera, y estás diciendo que son privilegiados. Sí. ¿Cuál de las dos es? ¿Cuál de las dos? Tú no has entrado en el tren en Nueva York y has hablado con gente. O sea, Sí. ¿cuál de las dos es? O sea, tiene que decidirse la gente. ¿Cómo va a ser o la O una cosa, yo o la pienso, una o la otra? pero esta muchacha es más a la izquierda. So, Claro, entonces y ella no. yo so, jamás voy a juzgar a alguien por eso. Sí. Jamás. So, Esa es la realidad de cada de uno. cada uno. No sé si ella ha dicho que de los trenes de Aragua, que todo lo otro. No sé si. Porque te recuerdas que los trenes de Aragua fue algo que fue más derecha aquí en este país. Ajá. Pero. Pero ahí están las estadísticas de cuánta gente se quedó sin TPS, sin Temporary Protection Status. Si ella No más de 500,000 personas. más de 500,000 personas. Esas 500,000 personas Sí. son, si tú eres privilegiado, you're not on TPS. You're not on TPS. Entonces, coño, loco. O sea, Ujú. como que, pero esto es lo que pasa. Ella no va a escuchar esta opinión mía. No, ¿Por qué? Pues no habla español probablemente. también. Entonces, eso es a lo que yo me refiero. La gente que habla español y que habla inglés tiene la responsabilidad en este momento De alzar la voz. de al Pues, menos, si van a compartir opiniones, que sean mayormente de las voces venezolanas que vivieron eso. ¿Qué pasa? Hay sin dudas también un resentimiento al venezolano, lo comenté con un par de gente, en Florida, porque bueno, el venezolano mayormente va a tender a votar por esta administración. ujú. Pero claro, o sea, tienes que entenderlo también por parte de la gente. Yo, de nuevo, yo tengo mi posición clara, que igual no importa porque yo no soy votante en este país. Entonces, ¿yo qué me puedo poner a decirle a la gente qué hacer y qué no? Yo soy alguien que está, ¿me entiendes? Yo tengo mi posición, pero yo no puedo ser un activista de decirle a la gente, tienes que votar por esto porque, ¿cómo No. le explico yo a alguien la realidad de su país? Mm. Y fue unas elecciones democráticas. Eso es claro. Que el resultado te duela, habla más de lo poco conectado que estás con el país que otra cosa. A la gente que viaja en el país, como tú y yo, por nuestro trabajo, no nos sorprende que este sea el resultado, porque nosotros hemos ido a Ohio. Sí. O Es sea, que, de verdad. nosotros viajamos y nosotros vemos y nosotros vamos on the road y tú ves a la gente y tú ves los signs y tú ves esto. A mí nunca me ha sorprendido cuando él ha ganado por eso. Exactamente. Nunca me ha sorprendido. Yo tengo un cariño distinto a los venezolanos y me parte el alma de tantos años porque el venezolano lo han atacado por todas formas. Lo atacan su país. Cuando viene aquí lo atacan, dicen que son criminales. Y eso que la estadística enseña que cuando había una inflación de venezolanos aquí en los Estados Unidos, el crimen bajó. ¿Tú entiendes? Eso entonces había mucha propaganda de decir que venezolanos son gente que son criminales. ¿Tú entiendes? Si no me equivoco, lo pueden buscar. Ajá. No quiero ser ignorante, pero fue un dato que vi y lo pueden buscar. Creo que el 56% de la gente que estaba on TPS tenía un título universitario. ¿Qué? O sea, eran profesionales. Pero no eran privilegiados porque estaban on TPS, eran refugiados. Y eso es lo que pasó en Venezuela. Por eso es tan difícil de explicar. Porque Venezuela se promovía, o al menos la cultura de nosotros era como de educación. Si tú trabajas, de educación y de si tú trabajas, tú vas a lograrlo, ¿no? Entonces, mi abuelo venía de una familia pobre, mi papá, del lado de mi mamá, del lado de mi papá era pobre. Y ellos trabajaron y estaban como que más o menos, o sea, mi abuelo tenía su propia casa, es lo único. Nunca ha sido de mucho dinero, un solo carro. Sí. Digo un solo porque usualmente en las familias hay varios al menos, ¿no? Porque hay más gente y era accesible.
¿qué pasó? Que la gente trabajó, compró casas, compró bienes, propiedades, y luego la crisis afectó, A todo. borró la clase media por completo. Entonces había gente que tenía una casa grande, bonita, y no tenía comida en la nevera. Wow. Entonces, eso es muy común, demasiado común. Entonces, por eso yo creo que también es una realidad muy, muy, muy difícil de explicar, porque Qué pena. fue muy fuerte El el cambio. cambio. Fue muy fuerte el cambio. Entonces, por eso, como te digo, ¿Tú te imaginas siendo hubo una noticia súper famosa también hace años. Yo no me acuerdo en qué año fue exactamente, pero era como alguien que se estaba ahogando en un McDonald's aquí en Estados Unidos. Esto es real, se lo juro que no es un cuento, es una noticia. Ajá. Una persona que tuvo como una emergencia médica en un McDonald's y había un venezolano que era doctor trabajando en McDonald's y lo ayudó. ¿Qué? Y por eso es que te digo que la realidad es tan complicado La de realidad es explicar. Es muy distinta. difícil de explicar. Yo entiendo cuando la gente no entiende. Yo entiendo. Hay gente que está tan molesta que dice, ¿cómo vas a hablar? Yo entiendo cuando la gente no entiende. Mi objeción a eso es, busca entender con voces Es venezolanas. venezolana. Busca entender, así no te guste la posición política que tienen o la inclinación política, es una voz venezolana. Coño, mi hermano, gracias por compartir tu tiempo y darnos esta información. No sé si hay algo más que tú quieres dejarle saber a la gente, qué es lo que tú quieres que se lleve la gente. Además, yo sé que tú dices que alza la voz venezolana. ¿Qué es algo que tú quieres dejarle saber a la gente, especialmente con lo que está pasando aquí? O le puedes dar una palabra a los venezolanos. Eh, o sea, yo no sé qué va a pasar. Yo solo quiero que se reconozca al presidente electo en las elecciones de 2024, Edmundo González, o que se lleve a elecciones lo más rápido posible y que mi país sea libre, soberano, soberano. Eh, que la gente pueda volver a tener la oportunidad de volver a casa si quiere. Que la gente tenga también empatía, que la gente escuche. Eh, yo solo veo importante mayormente eso, que la gente escuche. Yo no voy a darle una clase de lo que pasó a mi país, o sea, no podría hacerlo, no. Ujú. Primero no tengo no solo ni el conocimiento ni la elocuencia para hacerlo, sería imprudente. Eh, y es y lo que me toca es decirle a la gente, no puedes invalidar la opinión de nosotros. Mm, Así no te guste la inclinación política que tengan mis compañeros en la Florida y en Texas, sí. no puedes invalidar su opinión. Ujú. No puedes, escúchalos. Claro. Escucha a la gente. Qué tan difícil es escuchar. Si Ujú. tienes a una gente, si estás protestando con la bandera De esa de esa persona. persona Tiene que por y lo menos tú no escuchar hablas ni su el sufrimiento. idioma, escúchalo. Es verdad. Trata de escuchar al menos a la... ¿Por qué no tratas de escuchar al menos? Trata de escucharlo al menos. Yo entiendo que no... Es que es complicado. Claro. Es muy, 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 muy complicado. Yo quiero darte las gracias por confiar en mí y venir a este episodio. Yo sé, hay tantas cosas que están pasando, especialmente no sé cómo está tu familia y especialmente cosas que están pasando en tu cultura, en tu país. Y confiar en mí, en decirme toda esta información y la gente que está escuchando. También quiero dejarles saber a ustedes, escriben en los comentarios qué es lo que agarraron de esta conversación, qué quiere compartir. Y gracias por escucharnos, lo quiero mucho. Síguelo en Angelo Colina. Tú tienes una gira, no tienes un show por ahí que la gente quiere que la gente vaya. No, pero que no, y creo que en este momento como es difícil promocionar una gira de comedia cuando he sido la persona menos chistosa en una hora, pero no lo haría. Yo quería agradecerte por esto, porque yo sé que también te pone a ti en un riesgo de gente que vaya a estar muy en contra de lo que yo diga o asumir mi background o Y quién van soy yo hasta conmigo asumen como mucho. sin querer preguntar. Y yo te agradezco por darme el chance para hablar.
por querer tanto a los venezolanos. A Claro. ti y a tu país, sabes que los amo y los adoro. ¿Sabes que el venezolano y el dominicano somos hermanos? Hermano. Somos hermanos. Hermanos, Eso sí. hermanos. RD es mi casa, loco. A mí me Claro. hicieron una cédula falsa y todo así. No me digas. De cariño, pues, al final del show. Aquí Tú- está tu cédula dominicana. Mira, la gente no Y- sabe, la gente no sabe eso, pero había un video. Yo fui una de las primeras personas que empezó a hablar de Venezuela hace años en BuzzFeed. Ujú, Yo fui la primera persona que en ese entonces decíamos muchas cosas de chistes y cosas así. ujú. Y yo quería hacer algo. Yo vi lo que estaba pasando en Venezuela y nadie estaba hablando de eso en ese entonces. Y yo hice un video que se llama What's Going On in Venezuela. You can watch it, it's on Pero Like. Y fue el primer video que fue más de 40, tenía más de 40 millones de vistas. No solo en Pero Like, pero también lo agarró BuzzFeed News y lo postearon en BuzzFeed News. Y también agarró 40 millones de vistas en BuzzFeed News. Se llama What's Going On in Venezuela. En ese entonces nadie está hablando de lo que está pasando. Por eso yo tengo ese cariño Esa distinta. afinidad, Y claro. pero porque en ese entonces, eso fue hace 8 años. Tienes tiempo sabiendo. Sí. Hay gente que, no sé si viste, pero en Google Search, Where is Venezuela? Picked en los últimos 7 días. ¿Qué? Es una imagen, lo puedes buscar. Ah, Where is Venezuela? Picked en los últimos 7 días. Entonces la gente ni sabe dónde está Venezuela. De toda la gente que fue a la University of Phoenix. La geografía aquí es... Yo entiendo que es un país muy grande, pero Coño. sí, es preocupante eso. Pero si tú me dices dónde está Tennessee, yo no sé tampoco. Pero está bien, porque tú no vas a ir. Yo no voy para allá. Y nadie está preocupado por lo que pasa en Tennessee tampoco. ¿Quién le importa a la gente? Ángelo, gracias por venir, mi Te hermano. quiero Lo mucho, quiero brother. mucho, mi hermano. Te quiero, Y vamos, y sigue viniendo. Yo quiero que regrese a otro Sí. episodio. Invitarme. Está bien. La pase bien, lo quiero mucho. Chao, gracias.